El 80% de los inversionistas inmobiliarios individuales pierden dinero o terminan con su capital estancado gracias a un simple error de novato. Enamorarse de los renders y no auditar específicamente a quienes van a construir y dónde lo van a construir. Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Fernando López, apasionado de los negocios e inversiones inmobiliarias, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mi consideración es muy importante: los tipos de desarrolladores que operan en los mercados. ¿Y por qué creo que es muy importante? Porque son los que están encargados de construir nuestras próximas inversiones. El día de hoy te voy a presentar los que son, a mi consideración, los 3 tipos de desarrolladores inmobiliarios que operan en los mercados de inversión. ¿Y cómo vamos a identificar cuál va a proteger y multiplicar tu capital y cuál simplemente representa un riesgo para tu inversión? Pero antes de darte esta clasificación, quiero que primero entiendas cómo analizamos este riesgo. Nosotros no evaluamos una desarrolladora al aire. Prácticamente la pasamos por un filtro de 3 variables muy importantes. Principalmente el mercado. ¿Es un mercado ya maduro? ¿Es un mercado ya consolidado? ¿O simplemente es un mercado emergente altamente especulativo? Número 2, el desarrollador. ¿Es un desarrollador con experiencia? ¿Ya tiene un historial comprobable de unidades entregadas? ¿O simplemente es nuevo en el mercado o en la industria? Esto habla mucho de su experiencia como constructor. Y número 3, y muy importante, la suma de ambas: mercado más desarrollador. Es un desarrollador que ya cuenta con la experiencia construyendo específicamente en ese mercado en particular. ¿Y por qué este último es muy importante? Porque el éxito de un desarrollador depende del 70% de factores externos que como constructor no controla directamente. La velocidad de la tramitología local, las relaciones con el ayuntamiento para los permisos de obra y de construcción, la fuerza de ventas de comercialización de la zona, porque si un desarrollo no se vende, prácticamente nunca se va a construir. Y muy importante, entender la tipología exacta que el mercado está demandando en ese destino. Porque si un desarrollador no domina el destino o cuenta con la experiencia específica para construir en el mismo, prácticamente puede que tu dinero esté en riesgo. ¿Cuántas veces no hemos visto nuevos constructores o desarrolladores que entran en un destino que a lo mejor en la capital son muy fuertes y cuentan con mucho recurso, pero llegan a nuevos destinos emergentes, y ¿qué pasa? Incumplen, no entregan en calidad, se atrasan mucho en la entrega, no es lo que esperaban o simplemente estafan gente, y en el mejor de los casos terminan devolviendo dinero. Pero ¿qué necesidad tenemos de eso si lo podemos evitar? Sabiendo esto, vamos a pasar a los 3 tipos de desarrolladores con los que te puedes topar al invertir en bienes raíces. El primer tipo de desarrollador es el especialista consolidado local, que prácticamente trabaja con su propia fortaleza, operando en un solo destino. Ellos prácticamente no adivinan, pero algo muy importante es que conocen la tipología, las amenidades, el tipo de proyecto específico que está demandando la gente en esa zona o en ese destino. Y ahora, ¿por qué eso es muy importante? Porque prácticamente si ya conocen el tipo de producto que está demandando la gente en ese destino, es un desarrollo que va a tener éxito, es un desarrollo que va a ser aceptado. ¿Y qué pasa cuando un desarrollo es aceptado? La gente invierte, llegan los inversionistas, adquieren lotes, adquieren departamentos, terrenos, casa, lo que sea, y se lleva a cabo ese desarrollo con éxito. Y sobre todo, a mayor demanda, menor será la oferta en un futuro y mayor será la plusvalía que van a ganar los inversionistas. Cuando ellos lanzan un proyecto, por lo general son comunidades planeadas o condominales o residenciales. Entonces ellos van marcando la tendencia de cómo se va a construir en esa zona o en ese destino. Muchas veces, si los analizamos bien, cuando ellos abren un desarrollo o lanzan un proyecto, pues son zonas nuevas, zonas que van creciendo. Esto es porque ellos tienen un análisis profundo de cómo va a ir creciendo la ciudad. Entonces ellos se anticipan, por eso por lo general en preventas dan un precio más barato y obtienen una muy buena plusvalía a los inversionistas. ¿Cuál es la realidad de este tipo de inversión? Que es una inversión de riesgo institucional bajo. Este desarrollador por lo general juega muy a lo seguro, a lo que sabe, a lo que domina
ajusta a lo que puede cumplir con éxito. Quizá no encuentres aquí un precio absurdo o extremadamente barato, pero estás pagando por seguridad jurídica, entregas puntuales y sobre todo una plusvalía respaldada por el control que tienen en el entorno. Vamos por el segundo tipo de desarrollador. Este desarrollador lo vamos a nombrar, como lo llamamos con mi equipo, el tiburón afuera de la pecera. Es ese desarrollador experto, consolidado, que está buscando expansión en nuevos mercados. Este tipo de desarrollador puede ser muy seguro, pero requiere que estés muy atento. Es un desarrollador enorme, con miles de metros cuadrados entregados, con un historial de construcción impecable, pero en otra ciudad. Es decir, que está yendo a un nuevo destino y que va a construir en ese destino por primera vez. Y aquí viene un error muy común de los inversionistas, que como son gigantes y que tienen un historial impecable, al construir por primera vez en ese destino, es una inversión extremadamente segura. Pero realmente eso es muy peligroso, porque no deja de ser un nuevo destino, porque no tienen la misma influencia política para los permisos, no conocen a las constructoras o incluso el tipo de terreno o mercado influye muchísimo al momento de construir. Y a menudo cometen el error de replicar tipologías arquitectónicas urbanas que no corresponden a ese destino, en donde el estilo de vida es completamente distinto, es decir, no van ad hoc al destino. Ahora, no estoy diciendo que sean malos, pero vamos a ver cómo les daría la oportunidad o cómo analizaría al momento de invertir con ellos. ¿Cómo minimizaría el riesgo? Porque muchos desarrolladores internacionales o nacionales, cuando entran a un nuevo territorio, casi nunca lo hacen solos. Se asocian obligatoriamente con un desarrollador o constructor local para minimizar la curva de aprendizaje y minimizar los errores. Por lo general, buscan estos aliados comerciales que son expertos en la zona. Si detectas que una constructora está entrando a tu ciudad de manera independiente y sin aliados comerciales, hay que tener mucho cuidado. Y claro, no estoy diciendo que todos sean malos, sino que algunos pueden cumplir y otros no hacerlo, e incluso pueden dejarte mal o construirte mal. Recuerda que en una inversión inmobiliaria lo más importante es minimizar el riesgo al máximo. Y el tercer desarrollador es el desarrollador de estructura institucional. Este tipo, por lo general, es el estándar de oro de las inversiones patrimoniales. Estas no son las típicas empresas familiares que construyen con capital propio o capital de amigos o con preventas desesperadas. Son organizaciones que operan bajo gobiernos corporativos estrictos, con auditorías constantes y por lo general bajo fideicomisos, en donde ahí se ve mucho la transparencia. Por lo general son empresas internacionales que operan en todo el mundo y muy a menudo las vamos a ver en las propiedades de ultralujo. Y algo muy importante que vamos a ver también de estas empresas es que por lo general cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o traen fondos de inversión internacionales o fondos de inversión nacionales para atraer capital y poder construir. Y sobre todo, y muy importante, también ya traen una infraestructura detrás muy grande. Desarrolladores, constructores, property management, operadores hoteleros, marcas hoteleras también con los que vinculan los desarrollos. Por eso también vemos ahorita muchas marcas o empresas hoteleras que están haciendo sus propias residencias. Por lo general son esos fondos o este tipo de desarrolladores que construyen ese tipo de propiedades. Y esto garantiza, muy importante, que el mantenimiento de dicho proyecto se cumpla y no se abandone y no recaiga en plusvalía, sino que la plusvalía se mantenga ascendente a través de décadas. Ahora, ¿cuál es la realidad de este tipo de inversión? Que si buscas seguridad patrimonial y rentas a largo plazo constantes, este es el perfil ideal en donde debes poner tu capital. No es barato, como ya les dije, por lo general están en el mercado ultralujo o en desarrollos que están vinculados a marcas hoteleras o a grandes marcas. Esos son los tres tipos de desarrolladores que vas a encontrar en el mercado. Antes de concluir, quiero regalarte como bonus un cuarto tipo de desarrollador, porque es el mayor bandera roja de esa industria y sobre todo el que mayor patrimonio destruye. Hablamos de un cuarto tipo de desarrollador con el que debes de tener mucho cuidado y no es gran ciencia identificarlo, pero es el desarrollador novato. Es aquel desarrollador que cree que construir simplemente es levantar capital,
es poner el desarrollo en preventa, es asociarse con un arquitecto que le diga, a ver, tú pones el proyecto ejecutivo, una constructora, y decirle, tú ponme la construcción y entonces cuando vendamos vamos a levantar el proyecto. Es ese tipo de desarrollador que cree que simplemente es unir las partes adecuadas. Y créanme que por lo general, y bueno, hablando específicamente de aquí de la Riviera Maya, yo creo que abundan muchísimo ese tipo de desarrolladores que no cuentan con capital, no cuentan con la experiencia, pero conocen otros desarrolladores que lo han logrado, ya han platicado con ellos y creen que es sumamente fácil. ¿Por qué hay que tener cuidado con ellos? Porque por lo general los desarrollos no se levantan exclusivamente con las preventas. Vemos muchos desarrolladores con experiencia que únicamente te piden el 30% de enganche, pero es porque ellos ya tienen un crédito puente, ellos ya tienen un respaldo de capital importante en el que lo único que quieren es asegurar la venta con el enganche, construir lo más rápido posible ya con el capital o crédito puente que tengan y ahora sí entregar para que la gente liquide sus unidades, ya sea con crédito bancario o recurso propio. Pero eso ¿qué ocasiona? Que los desarrolladores novatos que creen que únicamente pueden levantar el capital del 30% y levantar toda la obra con esos enganches, pues prácticamente se los comen. Y entonces aquí empiezan los problemas, que esos desarrolladores novatos, cuando únicamente tienen el 30% de enganche, llega un punto en el que ya no pueden avanzar la obra. ¿Y ahora cómo terminan? Tienen que pedir más enganche o pagos durante la obra o el total de los departamentos, pero uno como inversionista, ¿qué dice? Pues bueno, si aquí me están dejando pagar únicamente el 30% de enganche, ¿por qué te voy a comprar a ti que me estás pidiendo el 100% del departamento? Entonces se les frenan las ventas. Son muchos factores que hay que considerar y que hay que tener cuidado. Por eso es muy importante analizar el tipo de desarrollador y tener mucho cuidado con estos desarrolladores primerizos, novatos, que no cuentan con una estructura específica y que no cuentan sobre todo con el capital para construir. En resumen, la próxima vez que estés buscando generar una inversión inmobiliaria, no te fijes únicamente en los renders o en lo bonito que es el proyecto. Fíjate en factores externos, en factores que tú mismo puedes auditar, tú mismo puedes analizar, como la zona, como el destino, el tipo de desarrollador que ya vimos ahorita, el tipo de unidad, el tipo de mercado, precios, metros cuadrados, calidad de construcción. Son muchos factores que te van a llevar a hacer una inversión de éxito o una inversión de fracaso. Recuerda que las inversiones no fracasan por mala suerte, sino por una mala gestión del riesgo. El riesgo en las inversiones es algo que sin duda siempre va a existir. Toda inversión conlleva un riesgo, pero el objetivo siempre va a ser minimizarlas al máximo. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho tu tiempo. Te invito a que te suscribas, a que le des like, a que actives la campanita y a que me dejes un comentario sobre qué te pareció este video, qué otro tipo de contenido te gustaría ver aquí en el canal y también si conoces otro tipo de desarrollador inmobiliario del cual debemos de estar muy atentos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.